Democracia y Educación, por John Dewey, 87, capítulo 21. Los estudios físicos y sociales, naturalismo y humanismo. 2. El interés científico moderno por la naturaleza. El movimiento del siglo XV, que se llama Renacimiento, se caracterizó por un nuevo interés hacia la vida presente del hombre, y consiguientemente por un nuevo interés hacia sus relaciones con la naturaleza. Fue naturalista en el sentido en que se volvió contra el interés sobrenatural dominante. Es posible que se haya sobreestimado la influencia de la vuelta a la literatura clásica griega en este cambio de espíritu. Indudablemente, el cambio fue principalmente producto de las condiciones contemporáneas. Pero no puede caber duda de que los hombres educados, saturados de este nuevo punto de vista, se volvieron ávidamente a la literatura griega como un apoyo y refuerzo simpático. Y en una proporción considerable, este interés por el pensamiento griego no fue por causa de la literatura misma, sino por el espíritu que expresaba. La libertad mental, el sentido del orden y la belleza de la naturaleza que animaba a la expresión griega incitaron a los hombres a pensar y observar sin trabas de una manera semejante. La historia de la ciencia en el siglo XVI revela que las ciencias nacientes de la naturaleza física tomaron en gran parte sus puntos de partida del nuevo interés por la literatura griega. Como ha dicho Windelband, la nueva ciencia de la naturaleza fue hija del humanismo. La noción favorita de la época fue la de que el hombre era en microcosmos lo que el universo era en macrocosmos. Este hecho suscita de nuevo la cuestión de cómo fue que la naturaleza y el hombre se separaron después y se introdujo una radical división entre el lenguaje y la literatura de un lado y las ciencias físicas de otro. 4 razones pueden sugerirse para esto. Inciso A. La antigua tradición se hallaba firmemente incrustada en instituciones. La política, el derecho y la diplomacia siguieron siendo, por necesidad, ramas de la literatura de autoridad, pues las ciencias sociales no se desarrollaron hasta que no estuvieron mucho más avanzados los métodos de las ciencias físicas y químicas, para no hablar de la biología. Lo mismo puede decirse en gran parte de la historia. Además, los métodos empleados para la enseñanza eficaz de las lenguas se hallaban muy desarrollados. La inercia de las costumbres académicas estaba de su parte. Así como el nuevo interés por la literatura, especialmente la griega, no se le había permitido al principio encontrar alojamiento en las universidades organizadas escolásticamente, cuando encontró después su camino en ellas, se dio la mano con el saber antiguo para aminorar la influencia de la ciencia experimental. Los hombres que enseñaban raramente estaban preparados en ciencias. Los hombres que eran científicamente competentes trabajaban en laboratorios privados y por medio de academias que promovían la investigación, pero no estaban organizadas como corporaciones docentes. Finalmente, la tradición aristocrática, que menospreciaba las cosas materiales y los sentidos y las manos, era aún poderosa. Inciso B. La revuelta protestante trajo consigo un enorme aumento del interés por las discusiones y controversias teológicas. Ambos lados apelaban a los documentos literarios. Cada lado tenía que preparar hombres capaces de estudiar y comentar los documentos en que se apoyaban. La exigencia de preparar hombres que defendieran contra el otro lado la fe escogida y que fueran capaces de propagar y de impedir el asedio del otro lado era tal que no es exagerado decir que a mediados del siglo XVII la preparación lingüística de los colegios y universidades había sido capturada por el interés teológico renacido y utilizada como un instrumento de la educación religiosa y la controversia eclesiástica. Así, la ascendencia educativa de las lenguas, como se encuentra en la educación de hoy, no procede directamente del renacimiento de la cultura, sino de su adaptación a fines teológicos. Inciso C. Las ciencias naturales se concibieron como un modo que agudizaba la oposición entre el hombre y la naturaleza. Francis Bacon ofrece un ejemplo casi perfecto de la unión del interés naturalista con el humanista. La ciencia, al adoptar los métodos de la observación y la experimentación, iba a abandonar la tentativa de anticiparse a la naturaleza, de imponerle nociones preconcebidas, e iba a convertirse en su humilde intérprete. Al obedecer a la naturaleza intelectualmente, el hombre aprendería a dominarla prácticamente. Conocimiento es poder. Este aforismo significa que mediante la ciencia el hombre ha de controlar la naturaleza
y dirigir sus energías a la consecución de sus propios fines. Bacon atacó el saber y la lógica antiguos como dedicados puramente a la controversia, preocupándose por la victoria de la argumentación y no por el descubrimiento de lo desconocido. Mediante el nuevo método de pensamiento que estableció en su nueva lógica, iba a surgir una era de descubrimientos expansivos y estos descubrimientos iban a dar fruto en invenciones al servicio del hombre. Los hombres iban a abandonar sus esfuerzos fútiles nunca terminados para dominarse unos a otros y se iban a entregar a la tarea cooperativa de dominar a la naturaleza en interés de la humanidad. En lo esencial, Bacon profetizó la dirección del progreso siguiente, pero anticipó el avance. No vio que la nueva ciencia había de elaborarse durante mucho tiempo en interés de los antiguos fines de la explotación humana. Creyó que proporcionaría rápidamente al hombre nuevos fines. En vez de ello, puso a la disposición de una clase social los medios de asegurar los antiguos fines de engrandecimiento a expensas de otra clase. Como había previsto, la revolución industrial siguió a la revolución en el método científico. Pero ha de necesitar la revolución varios siglos para producir un nuevo espíritu. El feudalismo fue vencido por las aplicaciones de la nueva ciencia, pues trasladaron el poder desde la nobleza territorial a los centros manufactureros. Pero ocupó su lugar el capitalismo en vez de un humanismo social. La producción y el comercio se llevaron a cabo como si la nueva ciencia no ofreciese una lección moral, sino solo lecciones técnicas respecto a la economía en la producción y a la utilización del ahorro en interés propio. Naturalmente, esta aplicación de la ciencia física, que fue más claramente perceptible, asentó las afirmaciones de los humanistas de que la ciencia era de tendencias materialistas. Dejó un vacío respecto a los intereses típicamente humanos del hombre, que estaba más allá de la producción, el ahorro y el empleo del dinero. Y las lenguas y la literatura alegaron representar los intereses morales e ideales de la humanidad. Inciso D. Además, la filosofía que afirmaba basarse en la ciencia, que pretendía ser la representante acreditada de la significación pura de la ciencia, fue o bien de carácter dualista, marcada por una aguda división entre el espíritu, que caracterizaba al hombre, y la materia, que constituía la naturaleza, o bien era francamente mecánica, reduciendo a una ilusión los rasgos típicos de la vida humana. En el primer caso, admitió las aspiraciones de ciertos estudios a ser las consignas peculiares de los valores mentales e indirectamente fortaleció sus pretensiones de superioridad, puesto que los seres humanos se inclinarían a considerar los asuntos humanos como de primordial importancia, al menos para ellos mismos. En el segundo caso, provocó una reacción que arrojó dudas y sospechas sobre el valor de la ciencia física, dando ocasión para tratarla como una enemiga de los intereses superiores del hombre. El conocimiento griego y el medieval aceptaron el mundo en su variedad cualitativa y consideraron el proceso de la naturaleza como dotado de fines, o, dicho en términos técnicos, teleológicos. Se interpretó la nueva ciencia como negadora de la realidad de todas las cualidades de la existencia real u objetiva. Se consideró a los sonidos, los colores y los fines, lo mismo buenos que malos, como puramente subjetivos, como meramente impresiones en el espíritu. Se trató entonces a la existencia objetiva como poseyendo solo aspectos cuantitativos, como la masa en movimiento, siendo la única diferencia que en un punto del espacio había una masa acumulada mayor que en otro, y que en algunos lugares había una proporción mayor de movimiento que en otros. Careciendo de diferencias cualitativas, la naturaleza carecía de verdad significativa. Se acentuaron las uniformidades, no las diversidades. Se supuso que el ideal debía ser el descubrimiento de una única fórmula matemática aplicable a la vez a todo el universo, de la cual pudiera derivarse toda la aparente variedad de los fenómenos. Esto es lo que significa una filosofía mecánica. Tal filosofía no representa el propósito auténtico de la ciencia. Toma la técnica por la cosa misma, el aparato y la terminología por la realidad, el método por la materia de estudio. La ciencia reduce sus afirmaciones a las condiciones que nos capacitan para predecir y controlar el curso de los sucesos, ignorando las cualidades de estos. De aquí su carácter mecánico y cuantitativo. Pero al no tenerlas en cuenta, no las excluye de la realidad, ni las relega a un renglón puramente mental.
solamente proporciona medios utilizables para fines. Así, mientras en realidad el progreso de la ciencia iba aumentando, el poder del hombre sobre la naturaleza, capacitándole para colocar sus fines preferidos sobre una base más firme que antes y también para diversificar sus actividades casi a voluntad, la filosofía que pretendía formular sus adquisiciones redujo el mundo a una estéril y monótona redistribución de la materia en el espacio. Así, el efecto inmediato de la ciencia moderna fue acentuar el dualismo de materia y espíritu y con ello establecer los estudios físicos y humanistas como dos grupos inconexos. Como la diferencia entre lo mejor y lo peor está unida a las cualidades de la experiencia, toda filosofía de la ciencia que las excluya del contenido auténtico de la realidad está condenada a dejar fuera lo que es más interesante y más importante para la humanidad.